y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro sexto programa de Teología para Todos. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu ayuda también. Gracias a ustedes. Bueno, y quienes nos siguieron la semana pasada recordarán que estuvimos hablando del origen de la vida y terminamos hablando del origen del hombre, y más concretamente de cómo Dios creó especialmente para el hombre el alma. Esa alma que veremos hoy es un alma espiritual, es un alma inmortal, es un alma destinada a la bienaventuranza eterna. 4 son los grandes temas que desarrollaremos en esta clase, en este programa, el día de hoy. Hablaremos que el hombre se diferencia del animal justamente porque tiene un alma inteligente. Veremos que sin esa alma inteligente los hombres no podríamos progresar, como no lo pueden hacer los animales. Veremos que sin un alma inteligente no podríamos comprender las ideas abstractas, ni sentir el deber, la virtud, etc. Y por último, veremos que nuestra alma inteligente es además espiritual e inmortal y está destinada a la eternidad. Muy bien, primer tema. Entonces, el hombre se diferencia del animal en que tiene un alma inteligente. Así lo enseña el Concilio Vaticano I, que dice, Mónica, por favor. Desde el principio del tiempo creó Dios de la nada la criatura espiritual y corporal, esto es, la angélica y la mundana, y luego la humana, constituida de espíritu y cuerpo. Muy bien, entonces el alma humana fue creada por Dios directamente de la nada. El alma es el principio vital del hombre. El hombre es un compuesto, ya veremos, de cuerpo y alma, y justamente el alma es lo que le da vida al hombre. Un hombre sin alma no es hombre, es cadáver. Por eso la definición teológica de la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Con el cuerpo ya no puede mantener el alma porque es mayor, porque es viejo, porque está enfermo, en fin, y se realiza esa separación. Esa es la muerte, la separación del alma del cuerpo, ¿no? El hombre vive por su alma, el alma vivifica el cuerpo, el alma es la fuente de la vida de todo hombre. Gracias a Dios, los científicos hoy por hoy van tomando conciencia, esto en un ámbito general, de la realidad existencial del alma, y se van alejando de ese dogma materialista, entendiendo por materialismo que solo existe lo que es materia, lo que se puede tocar, lo que se puede medir, lo que se puede palpar. El alma no se puede tocar, el alma no se puede medir. El alma es la parte espiritual del hombre, que sobrevive al cuerpo, y es la sede de las operaciones espirituales como la inteligencia, el conocimiento, el raciocinio. Entonces el alma es parte de un todo dual. Decíamos, el hombre es cuerpo y alma. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Y el alma es la forma. En filosofía, quienes recuerden, quienes sepan, se puede hablar que los entes tienen materia y forma, ¿no? Y es la forma justamente lo que individualiza cada materia y que determina que esa materia sea esto y no sea otra cosa. Esta materia tiene la forma televisor y por eso es televisor, y esta computadora tiene una materia, tiene una forma que determina que sea computadora y no otra cosa. Bien, entonces el alma es la forma, es sinónimo de la forma, y materia y forma forman la esencia del hombre, el hombre, y la esencia del hombre, digamos, es lo que determina que el hombre pueda obrar de una determinada manera. La
naturaleza es la esencia de la perspectiva de ser principio de operaciones. Y justamente nosotros, por pertenecer a la naturaleza humana, podemos obrar humanamente. Y el televisor no tiene la naturaleza humana y por eso no puede obrar como un humano, tampoco lo puede hacer la computadora. Bueno, el alma entonces es la forma, la estructura óntica del hombre, aquello que le hace ser precisamente hombre y no otra cosa. Y es ese espíritu el que nos hace personas. Sin él no seríamos más que materia, seríamos puros animales. Por eso no es conveniente hablar de un alma animal o de un alma vegetal. Se podría hacer, de hecho Aristóteles lo hace, pero entendiendo alma no como algo espiritual, sino sencillamente como principio vital, como que le da vida, lo que diferencia un perro muerto, digamos, un perro vivo. Pero el alma animal, digamos, es esencialmente distinta al alma humana, que es espiritual, digamos, y que efectivamente puede alcanzar la bienaventuranza eterna, es inmortal, etc. Bueno, el alma no se ve, pero podríamos decir que hay muchas cosas que existen y que no se ven. Por ejemplo, la presión atmosférica. El alma no se ve porque es espíritu, y la existencia del alma la conocemos por sus efectos. Conocemos por sus efectos. Sabemos todos que el obrar sigue al ser, ¿no? También un principio filosófico, ¿no? Y donde se obra espiritualmente es porque lo realiza un ser espiritual. Muy bien, entonces el alma humana es la base de la vida y de la inteligencia. El alma es lo que más vale en la persona humana, y esta alma, justamente, lo hemos dicho y lo volveremos a decir, está proyectada hacia la eternidad, y justamente Dios la ama de tal manera, ama al hombre y su alma en particular, que quiere que goce de él eternamente, para siempre, para siempre, para siempre. Y esta alma nuestra tenemos que cuidarla. Dios nos las ha dado, y nos ha dado la posibilidad justamente de vivir siempre conforme a la bondad, a la verdad, ¿no? Y no tenemos derecho a manchar el alma con la maldad, con la mentira, con el engaño. En el rito del bautismo, en un determinado momento, está la tradición de la vestidura blanca, esa vestidura blanca que significa justamente la pureza del alma, con que el bautizado, digamos, se reviste, y con ese mismo vestido blanco y purificado nosotros tenemos que presentarnos al Creador. Bueno, Dios nos ayude justamente a cuidar nuestra alma para que pueda gozar de la bienaventuranza eterna. Bien, el alma, para pensar, se sirve del cerebro, pero como un instrumento. O sea que la inteligencia no es la mera acción del cerebro. Un cerebro sin un alma que lo vivifique no hace nada, está muerto. Evidentemente el cerebro es condición para el raciocinio, es necesario, es un instrumento necesario y fundamental. Pero el hecho de que sea una condición necesaria no quiere decir que sea la causa. Bien, el cerebro es tan solo la condición de instrumento, tiene solo la condición de instrumento. Es el espíritu, la inteligencia o la mente, la que produce, digamos, ese sentimiento, ese querer, ese amar, que no es una producción material, no es sencillamente lo que realiza. Yo no soy un conocedor de cómo funcionan justamente las células del cerebro, pero no es meramente la suma de esas acciones la que generan el amor, la alegría, la tristeza, aunque evidentemente se manifestará ese amor, esa alegría, ese sentimiento también en ese movimiento material, por decirlo de alguna manera, del cerebro. Sí es cierto que el cerebro puede ser comparado a una máquina provista de todos los dispositivos electrónicos más perfectos y las conmutadoras o mejor ajustados, o computadoras. Es necesario, sin embargo, que le añadamos un operador. Esto es el alma, porque sin ella no puede operar. Una computadora puede hacer muchísimos trabajos y puede llegar incluso a hacer determinadas multiplicaciones, determinadas operaciones que el cerebro no puede, ¿no?
pero evidentemente esa computadora ha sido preparada por el cerebro humano y además hay muchas cosas que nunca podrá hacer. Aquí dice, por ejemplo, que una computadora puede llegar a diagnosticar una enfermedad, incluso a establecer un tratamiento, pero lo que nunca podrá hacer la computadora es captar los factores psicológicos del enfermo. Si es que el enfermo tiene miedo, si es que el enfermo está triste, si es que el enfermo... Bueno, eso lo puede hacer solo el médico, ¿no? La computadora no siente cariño, ni alegría, ni remordimiento, solo puede archivar los datos, pero no tiene ni siquiera conciencia de aquello que realiza. Un grabador registra lo que se le dice, pero es indiferente. Uno puede insultar al grabador, que el grabador no se va a ofender, ni mucho menos, ¿no? Lo mismo le da al grabador que le digan un chiste o que si uno dice un discurso o una oración. Eso no pasa con el hombre evidentemente registra perfectamente y entiende por esa inteligencia que tiene aquello que se le dice. Los procesos psíquicos no poseen ninguna de las propiedades que observamos en la materia. Bien, por otra parte, te pediría que me leas, si sos tan buena, Mónica, esta diapositiva. ¿Cómo no? Dice, por otra parte, la materia no presenta ninguna de las propiedades de lo psíquico. El hombre aúna ambas clases de procesos. Su cuerpo se compone de materia y su vivencia consciente es de naturaleza inmaterial, psíquica. La mente ostenta unas propiedades y unas facultades funcionales que rebasan lo puramente biológico y fisiológico, y con mayor razón lo físico. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, el hombre sin alma inteligente no podría progresar. De hecho, los animales que no tienen alma inteligente no pueden progresar. Los que nos cuenta Virgilio, por ejemplo, sobre las abejas hace 2000 años, sobre la vida de las abejas, sigue siendo exactamente igual hoy que hace 2000 años, ¿no? O la forma de construir los nidos que narra Heródoto, las golondrinas que lo hacen de una determinada manera, bueno, no han evolucionado absolutamente nada. En cambio, el hombre ha pasado de la cueva, digamos, a la choza, y de la choza a la casa, y ha llegado hasta los rascacielos, porque efectivamente, por su inteligencia, ha podido progresar. ¿Qué diría un sabio si llegara a ver lo que es la actualidad, ¿no? Quedaría realmente impresionadísimo. Los animales no tienen inteligencia. Se mueven ante estímulos, tienen efectivamente sus instintos, pero ellos no pueden razonar, ellos no pueden entender. En cambio, el hombre puede modificar sus respuestas al simple estímulo, cosa que los animales no. A ellos les enseñamos, digamos, los educamos, como diría el padre Loring, a base de golosinas o palos, digamos, ¿no? A un perro, a un caballo, les podemos enseñar, pero no lo razonan, sencillamente se educan esos instintos. La inteligencia humana nos permite ir de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, ¿nos podés leer, Mónica? La estructura del átomo, formado por neutrones y protones en el núcleo y electrones en la órbita, fue descubierta por Bohr y Rutherford mucho antes de que el átomo pudiera ser visto. Y por el mismo sentido, en 1769 James Watt, al ver levantarse intermitentemente la tapa de una olla puesta al fuego, dedujo la fuerza expansiva del vapor de agua e inventó la máquina del vapor. Más tarde, en 1814, Stephenson construyó la primera locomotora del mundo. Bueno, ¿y cuándo un animal ha inventado algo? Jamás. Bien, sin alma inteligente no podríamos comprender las ideas abstractas ni sentir el deber y la virtud. El animal no puede entender lo que es un triángulo y lo que es la justicia. Nosotros sí. El hombre tiene capacidad para lo no material. Los animales no captan estas ideas abstractas y no pueden preocuparse por los problemas filosóficos. El hombre, justamente por tener inteligencia, por tener libertad, por tener responsabilidad, puede tener un premio o puede tener un castigo. Un animal no. Recuerdo que contaba un profesor, yo estudié Derecho, un profesor de Derecho Penal, que en un lugar habían metido preso a un caballo por hacer disturbios en la vía pública. En todo caso, al dueño del caballo, pero el caballo no es responsable de aquellos disturbios. Bien, entonces, fuera de la especie humana no conocemos ningún animal capaz de hacer razonamientos abstractos.
existe en nosotros un ente no material capaz de razonamientos abstractos y esta es nuestra alma. Volvemos a repetir, los animales, aunque puedan comunicarse, no tienen inteligencia. Nuestra alma inteligente es el gran abismo que nos separa de los animales. Tenemos un alma y esta alma es inteligente, espiritual e inmortal. Lo hemos dicho al principio del programa. Está destinada a conocer a Dios y a gozar de la gloria del cielo por toda la eternidad. Nuestra alma inteligente es además espiritual e inmortal. Espiritual por los actos que realiza. Los actos de la inteligencia manifiestan justamente la espiritualidad del alma, cosa que los animales no pueden hacer. Los conceptos abstractos no están sujetos al tiempo del espacio. Porque efectivamente nosotros podemos llegar a estudiar la historia y la trigonometría, cosa que los animales en modo alguno pueden hacer. Vamos rápido porque creo que nos falta poco tiempo y nos faltan algunas cosas por decir. Una computadora puede hacer operaciones matemáticas, pero solamente las operaciones para lo cual ha sido programada. Por otra parte, la máquina es incapaz de sentir esa responsabilidad, lo hemos dicho, ese miedo, esa tristeza, etc. Estos son sentimientos de rango espiritual, superiores a lo meramente material. El espíritu existe en el hombre, aunque la ciencia no pueda explicar el razonamiento, ni tampoco pueda explicar la libertad o el libre albedrío. Si el alma es capaz de actos espirituales es porque es espiritual. El alma espiritual es superior a la materia y no puede salir de la materia, lo hemos dicho en el programa anterior. Un juicio, un raciocinio o un acto de voluntad no se puede ver, oler o pensar. El hombre puede darse cuenta de que piensa y de que sabe, cosa que no hace el animal. El hombre es un ser que se plantea problemas, el animal no. Por eso puede distinguirse de todos los demás animales del resto del universo. El hombre es capaz de reflexionar, de volver sobre sí mismo, sobre sus actos, en cambio el animal no lo puede hacer, y en la interrogación y en la reflexión nacen y maduran nuestras acciones auténticamente humanas. Esto es muy interesante. La espiritualidad del alma se prueba además porque el hombre es libre, el hombre puede autodeterminarse, cosa que no puede hacer el animal. Por esa misma libertad también es responsable de sus actos, por eso puede merecer un premio o puede merecer un castigo. Si el hombre no fuera libre, sería impotente para modificar su conducta. Pero el hombre puede decir que no y puede decir que sí a lo que le digan su instinto. En este caso no tendrían sentido, les decíamos, ni las sanciones ni las condecoraciones. En ese caso tampoco tendría sentido el castigo o el premio. O sea, la gran respuesta del porqué de la libertad es porque Dios ha querido darle al hombre justamente la posibilidad de la bienaventuranza, la posibilidad del cielo. Pero para que pueda ganar el cielo tiene que merecerlo. Y para poder merecerlo tiene que ser libre. Si fuera una piedra, si fuera una máquina, si no tuviera inteligencia, si no tuviera voluntad, si no tuviera libertad, no debería, no tendría por qué merecer este premio, este regalo que es el cielo. Muy bien, avanzamos. Los animales no tienen libertad. Sus movimientos se deben a sus diversos instintos de conservación, como buscar alimento, defender su vida, reproducirse, etc. Avanzamos más rápido. La existencia del alma espiritual también puede percibirse, porque nosotros podemos darnos cuenta que en nuestro corazón, en nuestra alma, existe una ley que nos lleva a buscar hacer el bien y a evitar el mal. Es la ley de la conciencia. Te pediría, Mónica, que nos leas. Todos notamos en nuestro ser dos tendencias. Una baja y otra alta, una que prefiere lo cómodo y otra que prefiere lo heroico, una que se inclina al placer y otra que frena ante lo que está prohibido, una que huye ante el dolor y otra que se enfrenta con la misma muerte cuando lo exige el deber. Así es, muy bien. Se llama espiritual todo lo que no depende intrínsecamente de la materia. Y el alma es inmortal porque es espiritual. Todo lo que es espiritual no puede morir ni por descomposición, ni tampoco por corrupción de sus partes, porque no tiene partes, ¿no? Entonces, el alma espiritual continuará aún después de la muerte, aún después de esa separación del alma y del cuerpo.
La Iglesia afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte, de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Y esto es muy importante, y los sacerdotes lo recordamos habitualmente, de que efectivamente existe otra vida, y el que la niegue se va a pegar una sorpresa, un susto. Existe otra vida, y no se trata sencillamente, digamos, de asustar a las personas con el más allá, se trata de avisar, como también si hay en un camino en la montaña, en bajada, un camino de cornisa, que hay un precipicio, es lógico que se ponga un cartel, cuidado con la curva, cuidado que es peligroso. Y nosotros tenemos que avisar, nosotros estamos de paso, no tenemos morada permanente, somos peregrinos, y lo que viene es mucho más importante que lo que vivimos ahora, pero lo que viene dependerá de cómo vivimos ahora. Por eso efectivamente todos tenemos que procurar vivir conforme a la ley de Dios, y hacer el bien y evitar el mal. Además, Dios nos ha dado a todos los hombres una ansia de felicidad que exige la inmortalidad. Aristóteles nos dice que efectivamente los hombres queremos ser felices en el grado máximo, y aquí en la tierra no se alcanza esa felicidad. Todos tenemos nuestras penas, todos tenemos nuestras preocupaciones, pero Dios sí quiere darnos una felicidad eterna el día de mañana, si alcanzamos el cielo. Dios ha puesto en el alma humana esta tendencia irresistible a la felicidad, es porque está dispuesto a darnos los medios para poder satisfacerla. La felicidad que apetecemos exige la inmortalidad, y nuestro cuerpo es mortal, luego nuestra alma tiene que ser inmortal. La inmortalidad del alma, además, es un dogma de fe. O sea, la Iglesia lo ha afirmado solemnemente. ¿Qué dijo Jesucristo nuestro Señor? Mónica, léenos por favor. No temáis a los que solamente pueden matar el cuerpo, temed más bien al que puede perder el alma en el infierno. Muy bien. Con estas palabras entonces Jesús confirma el pensamiento que tenían los judíos de que el alma seguiría viva después de la muerte, ¿no? ¿Y qué nos dice en el Evangelio Jesús? Nos avisa que en el mundo hay ladrones que vienen a robar, encontraréis estos ladrones que intentan engañaros. Muy bien. Os dirán que el sentido de la vida está en el mayor número de placeres posibles. Intentarán convenceros de que debéis atrapar todo lo que podáis ahora. Habrá quien os diga que vuestra felicidad está en acumular dinero y disfrutar de la vida. Nada de esto es verdadero. Nada de esto es verdadero. La auténtica felicidad de la vida no se encuentra en las cosas materiales. Estamos nosotros pensados para el cielo, estamos pensados para la entrega, estamos pensados para la donación, estamos pensados para estar cerca de Dios. La auténtica vida se encuentra en Dios, y cuando uno es más parecido a Dios, más se identifica con Él, es más libre y está más feliz. Tenemos un alma inmortal, es una verdad indudable, además, dogma de fe, lo hemos dicho. Quien vive en esta vida sin preocuparse de la otra es un inconsciente, un irresponsable, y es una verdadera pena, ¿no? Lo lógico es vivir aquí pensando en lo que ha de venir después de la muerte, o la eterna gloria o la condenación. Y esto es para toda la eternidad, para siempre, para siempre, para siempre. En la hora de la muerte conviene arrepentirse no solo del mal que hayamos hecho, sino también del bien que podemos haber hecho y no hicimos. El dogma de la inmortalidad del alma no tiene nada que ver con la hipótesis de la reencarnación, que es otro tema y que seguramente vamos a ver más adelante. No hay reencarnación. En todo caso, después de la muerte, en la resurrección de la carne, al fin del mundo, las almas se volverán a unir a los cuerpos para gozar eternamente el cielo o para padecer eternamente en el infierno. Bueno, y hasta aquí creo que ya estamos en la hora, la clase de hoy. Yo les agradezco su presencia, aprovecharía para decirles que vale la pena estas cosas, aunque fueron dichas un poco rápidamente, un poco atropelladamente, vale la pena que uno las piense más despacio, vale la pena que uno las medite, estas cuestiones eternas, porque realmente es el sentido de nuestra vida. Y si no alcanzamos a darnos cuenta de esto, realmente la vida nuestra no tuvo verdadero sentido. Aprovechemos en la despedida entonces para pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a aprovechar muy bien nuestro tiempo. Y como rezamos en el Ave María también, ruega por nosotros pecadores ahora que podemos
hacer muchas cosas buenas, ahora que podemos tener mérito, ruega por nosotros pecadores ahora, pero ruega especialmente por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte, para que podamos alcanzar la vida eterna. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.